¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Seguimos con el tema del terremoto, con la reconstrucción, con las maneras como tanto gobierno y sociedad están replanteando la Ciudad de México en particular después del terremoto. Estuvo con nosotros el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, que nos da su mirada en el momento justamente del terremoto y los planteamientos que desde esa delegación, una de las más afectadas, se han hecho desde entonces. Y está con nosotros también esta noche Salomón Chertorivsky. Él es el secretario de Desarrollo Económico, la mirada del gobierno, no de la oposición, que junto con la sociedad están enfrentando los principales dilemas justamente de esta reconstrucción. Le hemos pedido también a Luisa Fernández de la organización Nosotros que nos dé su mirada, sobre todo a propósito del tema de los desvíos eventuales que podría haber, porque es mucho el dinero que se va a invertir y ya hemos visto en otros desastres naturales cómo la corrupción puede dañar justamente los procesos de restablecimiento en la normalidad. Hoy hablamos de reconstrucción. Espiral, comenzamos. Seguimos hablando del terremoto, de lo que nos provocó y también de la respuesta que dieron las autoridades. Y tengo que decirle, una de las más contundentes, precisas, mejor informadas, fue la del jefe delegacional de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Muchas gracias, como siempre es un placer estar contigo, tocayo. Me da gusto platicar contigo sobre esta tragedia que sí nos marcó y nos va a marcar para siempre. Claro, ya te respetaba antes de este episodio. Ahora te respeto más porque estuviste bien presente y tengo que decirlo, Me gustaría reaccionar como periodista, pero antes tengo que hacerlo como ser humano. Vivo en tu delegación y sí sentí un gobernante que se hizo cargo del asunto rápido, o había un adulto a cargo. Pero déjame moverme unos minutos antes de la tragedia del terremoto. Te entrevisté en otro programa. Sí. Y te pregunté si aguantarías la decisión de Andrés Manuel López Obrador. Sí. En redes se repitió mucho la respuesta que me diste. Sí, sí la aguanto, lo que él diga, a la hora que él diga, como él diga. Sí. Y sin embargo, estás incómodo con el resultado. ¿Qué hay de diferencia entre aquel momento y este? Mira, tu entrevista se usó millones de veces. Muchas. Porque además era muy buena entrevista, tú eres muy buen periodista, pero además para mí eres un intelectual de primera. Te agradezco, Tocayo. Y, Tocayo, no me desdigo de la respuesta. Te pregunté. Tú me preguntaste. Si Andrés te dice que no vayas de candidato y tú me dijiste, no voy. No voy. Y te lo dije, si él me lo dice, no voy. No hay ninguna duda, Tocayo. Si él me lo dice. Así fue. ¿Te lo dijo? No, no lo he visto desde hace ya 8 o 9 semanas. Nunca he hablado con él sobre este tema y una vez que tú me entrevistaste, hubiera hecho lo que él me hubiera dicho. No te ha dicho nada. No lo he visto. No hemos cruzado palabra ya casi 10 semanas. ¿Me permites el símil? Si una mujer me deja de hablar 8 semanas, soy libre de hacer lo que quiera. Sí, si una mujer te deja de hablar 10 semanas, pues sí. O un hombre público te dice ya no hay acuerdo, tú lo entiendes. Porque 20 años de trabajo, Tocayo, ¿crees tú que no merecerías una llamada por teléfono? Te la has jugado allá adentro. Pero además todo, he formado parte como millones de mexicanos del proyecto. ¿Por qué crees que no te habló? No lo sé, él tiene su estilo y lo respeto. Yo tengo el mío. ¿Te refieres a un estilo silente? Un estilo en el que él cree que está en lo correcto y que nosotros tendríamos que estar en la misma situación. Me suena a Zeus con el resto de sus hijos.
No necesariamente, pero yo he acompañado al movimiento 20 años, lo conozco bien y entiendo que no va a cambiar la posición que él asumió y por eso, como tú lo dices, yo tengo la libertad de hacer Tocayo, lo que crea estabas en conveniente. esa deliberación casi existencial. Sí. Me voy de Morena, me quedo en Morena, me quedo en la delegación. Y mira, nos pasó a todos. Híjole, sí. Y perdón que me incluya, pero a todos nos tembló. Fíjate que Nos cambió la vida. Sí. 200 muertos, 3,000 personas en situación Sí. muy complicada. Y yo lo que sí te tengo que agradecer es que agarraste el micrófono, la información. A ver, te lo voy a decir claro. A mí me tembló a la 1:15. Yo estaba en la Condesa, tu delegación. Sí. Caminé 6 cuadras, acompañando a una amiga que se le había caído el edificio. Y había un carro a todo volumen, dando información, y Ricardo Monreal en medio. Mira, la gente podría decir, este Ricardo Rafael está haciendo propaganda. No, le estoy contando la realidad. Media hora después estabas 15 minutos. En radio, 15 dando minutos. una opinión y diciendo dónde está el problema. A ver, eso es un gobernante. Sí. Voy despacio. ¿Te tembló? ¿Y qué te ocurrió? Mira, primero, en efecto era la 1:15, yo estaba cerca de Zona Rosa, Niza y Reforma, estaba en una reunión en un piso 15º. Cuando está el temblor, hacemos caso de las medidas de protección civil y bajo yo a los 3, 4 minutos. Me encontré en la calle sentados un full de periodistas del Heraldo que están ahí abajo. Estaban abajo evacuados de su edificio que está en algún piso, no recuerdo cuál. Y de ahí me voy a Génova. A los 10 minutos ya estaba en Génova. Y a los 10 minutos tenía yo información, porque cuando veo el temblor del piso 16, a los 2 minutos hablo con los funcionarios, la directora jurídica, Protección Civil, y mando a todas las colonias para ver cómo estaban. Y en ese momento, a los 10 minutos ya me estaban informando, se movieron en motocicletas y tenía la información 30 minutos después del temblor. Tenía el de Álvaro Obregón, tenía el de Ámsterdam, tenía el desplome de Puebla, tenía el desplome de San Luis, tenía el desplome de Yucatán, tenía los edificios desplomados a los 30 minutos, a los 40 minutos, tocayo. Y ahí está la cronología. Estoy solicitándole al jefe de gobierno y al presidente de la República declaren zona de desastre la delegación Cuauhtémoc. ¿Te oyeron? Sí, me oyeron. Los dos, sin mezquindad. Sin mezquindad, declaran zona de desastre otro día. Pero DN3, el programa del ejército, empieza a entrar a las 6:30. Te quiero decir una cosa, Ricardo. Fui personalmente. Yo vi gente del ejército a las 3 de la tarde. No, era a las 4:30, 5 cuando entraron. Porque yo estuve en todos los edificios. Eran 11 edificios colapsados que después se convirtieron en 14. Fui a Medellín, estuve en la calle Puebla, en Laboratorio, estuve en Álvaro Obregón, en los dos, estuve en Ámsterdam. Pero, ¿qué te dice la gente? Mira, se portó muy respetuosa conmigo. Yo entré, ayudé, hice cadena humana. ¿Cómo? A ver, perdón, pero yo como ciudadano tengo ganas de levantar un pedazo de ladrillo. ¿Qué hace un delegado? O sea, a ver, ayúdame a entender, porque tú eres un ser humano y eres un funcionario. ¿El funcionario qué debe hacer en ese momento? En ese momento, lo que yo decidí es que el personal de dirección se fuera a las colonias, encabezara las tareas de rescate y de protección civil y encabezara como cualquier ciudadano organizar la gente, que estaba verdaderamente admirable en la organización ciudadana. Te involucras en eso, tocayo. Yo llegué en los edificios a formar parte de la red humana de ayuda y de quitar escombro. Eres uno más. Y uno más. La gente me conoció en varias partes. Uno incluso es curioso porque yo me meto a sacar escombro y a ayudar
y uno de ellos, recuerdo bien, en Ámsterdam, me dijo, soy periodista Monreal y soy de los que te pega todos los días. Hoy no lo voy a hacer, mi respeto. Y dijo, vengo de un programa de radio y te venía pegando. Dice, pero esto que estás haciendo, la verdad que lo respeto. Él y otras gentes que me vieron ayudar, pero en ese momento, Tocayo, no estoy hablando de los días, no, a los 15 minutos, 20 minutos. Por eso te digo que yo estaba allí en la Álvaro Obregón, como a las 4:30, no había llegado el ejército. Llegó, los primeros vehículos del ejército los vi 4:40, 4:50, y la Marina entró como 30 o 40 minutos después. Pero en 85 fuimos la sociedad civil, Sí, los que rescatamos esta ciudad. sí. Ya no sé si es la verdad histórica o no, pero el gobierno se borró. Se pasmó. El 19 de septiembre de 17 diera la impresión de que el gobierno supo acompañar a la sociedad civil. Si me equivoco, este es el momento para corregirlo. Es decir, yo no diría que el gobierno encabezó, ¿eh? No. Y perdón, te tengo enfrente, pero mucho antes que tú llegó la gente. No, sí. Pero el gobierno supo arropar lo que la gente estaba haciendo. Mira, yo creo que de los primeros que llegó en Génova a organizar, a acordonar y a revisar todo lo que estaba pasando, yo llegué a los 15 minutos. Era en Génova y Hamburgo. Era evidente que ese edificio estaba colapsado. Se colapsó, estaban desalojando una clínica oftalmológica que está a un lado, estaban desalojando algunos restaurantes que estaban a un lado. A los 15 minutos, Tocayo, no se desplomó ese, pero un tinaco y las paredes sí parcialmente se desplomaron. El edificio todavía está para demolerse. Ahí fue el primer lugar. Ya no podías moverte porque estaba ya el desorden en tráfico y me moví en motocicletas. Y desde ese momento estaba ya ordenando y coordinando los trabajos. Pero la gente se nos adelantó a todos. ¿Cómo se acompaña a una sociedad civil que es más ágil y más eficiente que tú, gobernante? Te adaptas. Yo llegué, te platico algo. ¿El ego no te da? Yo soy gobernante, yo tendría que ordenar. A ver, yo voy a decir qué se va a hacer. No te da, eso no te da. No lo puedes hacer, porque yo estaba conmocionado. Obviamente, aunque eres autoridad, tratas de mostrar el aplomo y tratas de mostrar seguridad para tomar decisiones políticas en ese momento. Y lo hice. Pero no puedes llegar y decir, háganse a un lado, yo coordino todo. No, te adaptas y te formas en la cadena civil de apoyo y de ayuda y de reconstrucción. 2 días después, tienes una población que le está echando la culpa a alguien. Porque cuando te cae una tragedia, hay que echarle la culpa a alguien. Sí. Y el gobierno es el responsable. Y yo lo que escucho es gobierno corrupto, licencias de construcción que no se cumplieron, latas de riesgo que nunca nos mostraron, el plan de desarrollo que nunca nos dijeron. Es decir, los 200 muertos son culpa de ustedes. Sí. ¿Qué respondes? Mira, el enojo social no lo podrás evitar, porque es parte de un proceso que se está viviendo, pero te hablo de la Cuauhtémoc, que la traigo como radiografía. Desde el primer día hasta este momento no me he ausentado un solo minuto de mi delegación. Un solo minuto. ¿Tu ambición política futura no te comió? No, la aspiración política quedó sepultada en los sismos en ese momento. O sea, hasta este momento no he pensado otra cosa, Tocayo, pero déjame decirte lo que sí tengo de información seria, confiable, porque yo me hacía esa pregunta. ¿Cuántas licencias de construcción se falsificaron? ¿Cuántos edificios son recientes? Constructor que corrompió. ¿Cuántos se corrompieron? ¿Será de la delegación? ¿Será de la asamblea? ¿Será del jefe de gobierno? De momento la gente culpa a quien es gobierno y quien es autoridad sin medir los niveles. Yo me di a la tarea de investigar, Tocayo. 1,217 verificaciones posísmicas llevamos por DRO, arquitectos, ingenieros, gente de nivel. 1,217 evaluaciones de 1,217 bienes inmuebles.
340 de las 1,200 afectadas con daño severo, con daño medio, con daño mínimo. Y de esas, 60 tienen que demolerse, 40 de ellas inevitables. Pero te digo esto, pero no me quedé ahí, me fui a los años de construcción, tocayo. ¿Hay corrupción? Mira, los años de construcción es importante. Debe de haber, pero los edificios que se cayeron, que sucumbieron, eran antes del 85, unos de 1925. A ver, déjame ponerte. Yo tengo dos explicaciones. Una, los edificios que se cayeron estaban en la orilla del lago de Texcoco cuando se secó. Son de los, mira. Y la otra explicación es bola de corruptos que les dieron permiso de construcción. Si te obligo a una explicación entre una cosa y otra, ¿dónde te pones tú? No, yo creo que hay de todo, tocayo. Ya. Hay de todo. O sea, el edificio colapsado más reciente fue, en el caso de la delegación, 2001. La mayor parte de ellos fueron antes del 85. O sea, no es tu responsabilidad, No, pero 2001 sí hay es más responsabilidad reciente. de la delegación. Debe de haber. Y va a salir porque los propios damnificados o afectados están presentando denuncias penales ante la Procuraduría y se están integrando o levantando carpetas de investigación, tocayo. Tendrá que salir. Mira, deja planteártelo así. ¿Crees que un jefe de gobierno de esta ciudad podría disminuir riesgos para un futuro sismo? Sí puede disminuir. ¿Hay otro sismo por venir? No, sí puede Los disminuir. geólogos dicen que hay otro sismo. Es la falla geológica, pero ¿Cabe que un jefe de gobierno, cabe que una autoridad disminuya Sí. el riesgo? sí. Porque, a ver, ¿qué aprendiste de Primero, es muy importante revisar de inmediato la norma jurídica y la norma oficial mexicana construcción para convertirla en una norma sismo resistente, que ya se aplica en muchas partes del mundo, fundamentalmente Singapur, Osaka, Tokio y varios países del Perdón, mundo. necesito que me expliques. Sismo resistente es que no importa cuánto tiemble la Ciudad de México, ¿podríamos sobrevivirla? Sí, no importa, porque vas a tener que volver a construir, pero con tecnología. Mira, te doy un ejemplo que muy poca gente lo está viendo. Reforma. No lo construí bajo mi mandato. No se cayó Reforma, nada. Reforma. Son edificios de 40, 50 Nada se pisos. cayó. Hicimos evaluaciones también sobre reforma. Nada. O sea, cabe así como le pones un sello Sí hay de forma. ISO Sí hay 9000, forma. sismo resistente. Sí hay forma de resistir. Por eso se llama sismos resistentes. No son antisismos. No, No hay antisismos. pero como Hay el reloj, sismos ¿no? resistentes. Pero sí hay forma, Hay forma de prever. hacerlo. Ahora, el atlas de riesgo. Yo te diría, Yo lo quiero conocer. ¿Por qué no lo conozco? por la falta de transparencia. ¿Por qué no conozco los planes de Porque- desarrollo? Y los planes de protección civil. ¿Por qué? Y los planes de desarrollo urbano. Esos deberían estar en página de internet accesibles para todo mundo. Yo voy a subir a partir de ahora, estoy subiendo cada edificio con su clave catastral, quién era el dueño, quién lo construyó, en qué año lo construyó, cuál era su uso de suelo y a qué estaba destinado ese momento. ¿Estás dispuesto Toda a esa- poner eso en Cuauhtémoc antes de irte? Pero por supuesto Ricardo, que lo voy a hacer. Miguel Ángel Mancera dijo que no va a ser candidato, que antes de cualquier otra cosa saca adelante a la ciudad. Es una inspiración, ¿eh? Sí, sí. Inspira. Es una ¿Te decisión. hace renunciar a tu aspiración del 2018? Es una decisión que yo respeto Ah, ¿por qué la respetas? porque ¿Tienes razón? él tiene razón, teniendo no solo una posibilidad real de haberse o de convertirse en un aspirante fuerte, declina su posibilidad de ser candidato frente a la emergencia. ¿Le crees? Y me parece correcto. Sí le creo. Va a renunciar. No creo que renuncie Pero en este momento. Él dijo hasta que pase la emergencia. la emergencia va a pasar ¿Cuándo hasta... pasa la emergencia? Para mí, el año que entra. Está fuera del término jurídico y legislativo, legal, electoral para poder ser candidato. Pero es parte del Frente Amplio. Es parte del frente. No, yo creo que es clave para la Ciudad de México y para el país. Con lo que aprendiste, ¿te quedan ganas de ser jefe de gobierno? Mira,
tengo vocación política, mi vida ha sido la actividad pública. Ok, perdón que te haga esta pregunta y si te ofende, me la corriges, pero gobernar Zacatecas está fácil. Te voy a decir una cosa. La Ciudad de México no. Ahora, ¿tienes ganas de gobernar esta ciudad? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque sé que está en un momento difícil. El próximo gobierno de la ciudad va a ser el gobierno de la reconstrucción. Te lo aseguro. Y se puede reconstruir, se puede renovar, se puede reconciliar. La ciudad está en un mal momento, de verdad, Ricardo. Anímico, físico, geológico. físico, de todo tipo, social. ¿Por qué Ricardo Monreal podría darnos la vuelta? Porque estoy preparado. Y que, aclaro, ¿Mejor preparado que Sheinbaum? ¿Mejor preparado que Alejandra Barrales? Halago en boca propia es vituperio. Pero a ver, te la pregunta directo, ¿por qué mejor que ellas? Pero a lo mejor ella está mejor. Digo, tengo más experiencia. Imagínate que sea una oficina de reclutamiento laboral. Pero ¿por qué mejor que Sheinbaum? Si fueras un headhunter serías muy bueno. Pero ¿por qué mejor que Sheinbaum? Mira, primero, por la experiencia política acumulada. ¿Tienes más que ella? Sí. Ella es delegada en Tláhuac, sí, Cuauhtémoc. Pero yo fui gobernador de una entidad federativa, que aunque tú digas que no se compara, yo te diría que el ejercicio de gobierno es similar. Y puedes preguntar por lo que yo fui en Zacatecas y cómo actué en Zacatecas. En 6 años de mi gobierno tenía 37 años. Después de esa época tengo una experiencia acumulada que me da posibilidades de hacer los vinos saben mejor mientras más tiempo pasan en las barricas. Y he sido senador 2 veces y he sido 3 veces diputado federal. Conozco toda la clase política mexicana, me reúno con ella. Tengo 40 años en la actividad pública. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador no vio esto en ti? Creo que es una pregunta que no me corresponde a mí contestarla, pero a mí me extrañó, me dolió y me lastimó. Pero finalmente no pasa nada. Yo entiendo de él su posición, no voy nunca a traicionar sus ideales. Quizá ya mi relación en Morena también quedó entre los escombros del sismo del 19 de septiembre, y estoy muy preocupado por la ciudad. No estoy casado con Ser, creo que aminoró mi posibilidad y ahora que estoy tratando de enfrentarme a la tragedia del 19 de septiembre, te puedo decir que fue una experiencia dolorosa la que yo sé. No quiero ofender tu inteligencia, pero como periodista uno se entera de información. Sí. Y algo que lleva rato llegándome como información es que te quieren el Frente Amplio. Es decir, que tú puedes ser el candidato del Frente Amplio para el gobierno de la ciudad. Y eso implica renunciar al Morena, volver al PRD y aliarte con el PAN. Es decir, hay algo, si no de espina bífida, sino de plasticidad casi acrobática para acercarte allá. Pero Mira, te lo está pidiendo Movimiento Ciudadano. Te quieren como el candidato al gobierno de la ciudad. Entonces, te pregunto con franqueza, ¿la tomas o la dejas? Soy franco contigo, Tocayo, porque sé que eres un buen periodista y tienes información. Sí he hablado con los dirigentes políticos del Frente y han hecho... PAN, PRD y MC. Sí, he hablado con dirigentes. Los 3 te quieren. Y no me he metido a eso, ellos lo saben, hemos conversado, no se ha formalizado nada y no voy a ser manzana de la discordia en ningún partido. Estoy más allá de eso y te digo una cosa, Tocayo, no, si yo saliera de Morena no me voy a afiliar a ningún otro partido, tendría que ser un candidato ciudadano con el apoyo del Frente, no sé, pero ya no afiliarme por el regreso. Respeto mucho al PRD, respeto al PAN, he combatido al PAN frontalmente, Tocayo, en mi vida pública. ¿Y Dante? Dante es un amigo personal, es tuyo, coincidimos totalmente. ¿Con él te sentirías cómodo? Tengo mucha plática. ¿Eres el Alfaro de la Ciudad de México? Alfaro va a ganar Jalisco, Monreal podría ganar el DF. Alfaro va a ganar Jalisco, sin duda. Alfaro es un tipo. Tú eres el Alfaro de la Ciudad de México, y ¿no? Yo te diría que en el caso de Dante somos amigos de muchos años. Creo que es un político de los más completos del país. Es un constructor natural de alianzas y de coaliciones, de frentes y de
posibilidades de gobierno. Antisísmica. Antisísmica. No, yo estoy tranquilo, no sé qué va a pasar, tocayo, de verdad, a estas alturas, este día, no sé qué va a pasar. Me he metido tanto y tan de lleno a la emergencia, te repito, conocí todos los predios, conozco todos los lugares que hubo devastación y traigo mucha claridad en lo que debe de hacerse en la ciudad. Ese sillón donde estás ¿Sí? es tuyo para anunciar aquí el día que tomes la decisión. Muchas gracias, tocayo. Mientras tanto, reconstruye Cuauhtémoc porque sí estamos muy preocupados. Y estamos en eso. No, a pesar de que los delegados fuimos excluidos de los planes de construcción del Fonden y del Fonaden, estamos actuando como gestores de buena fe y no voy a salirme de esa posibilidad de reconstrucción. Cierro. Te pregunté si aceptarías la decisión de López Obrador. Y tú me dijiste, sí, solo sí me lo pide. Sí. No te lo pidió. No me lo pidió. Lo tengo que decir yo. No te lo pidió. No me lo pidió. Por eso estás donde estás. Así es. Y por eso estoy libre. Y por eso actúo con dignidad. Yo no traiciono a nadie. Simplemente actúo en congruencia y con responsabilidad social y política. Esta conversación no se detiene, tocayo. Seguimos andando. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de la Ciudad de México y su reconstrucción. Sigue en Espiral, por favor. Para seguir hablando de la reconstrucción, tengo hoy al hombre del momento, Salomón Chertorivsky, me da muchísimo gusto que esté Ricardo, aquí. siempre es un placer venir contigo. Está de economía aquí en la ciudad y bueno, ha sido el responsable, ha sido un poco como el rostro del gobierno, junto con el jefe Mancera, para responder a una enorme cantidad de presiones, demanda de soluciones para un drama, el drama que provocó el terremoto. Déjame lanzarle la primera pregunta. ¿Tenemos una buena ciudadanía en esta capital? A mí me impresiona mucho la energía otra vez que se desató del lado de la sociedad. ¿Cómo se mira desde el mirado, digamos, desde el balcón del gobierno esta actitud social? Tenemos una gran ciudadanía y creo que además si sumas o si pones en conjunto a la ciudadanía con el promedio de edad de nuestra población, es decir, la mitad de la población tiene menos de 31 años de edad. La mitad de la población no vivió el terremoto del 85. Y son sobre todo los jóvenes menores de 31 años los que salieron a las calles a ayudar a poner su pecho, sus manos y su corazón en lo que se necesitara hacer. 85, para los que lo vivimos, fue un momento de fractura entre el gobierno y la sociedad. Sí. No había experiencia previa, 57 quedaba muy lejos, de cómo coordinarse. En cambio, en esta ocasión, muy rápido se logró embonar. Había suspicacias, había distancia, pero muy rápido se vio al soldado con el joven levantando las lajas, al funcionario del gobierno del Distrito Federal coordinando víveres. ¿Cómo ocurrió ese embone? Y casi se lo pregunto personalmente, ¿cómo lo vivió Salomón Chertorivsky esas primeras horas? Mira, yo iba en el coche, patriotismo muy cerca de la Condesa, se empieza a mover todo. Les digo a las personas con las que estaba, vámonos al C5, que es este centro de operación de emergencia donde se monitorean las cámaras, a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad no es parte del comité de emergencias. Cuando vi la dimensión dije, se van a necesitar todas las manos. Entonces, al ir para allá, en Condesa, específicamente en Nuevo León, veo en la calle de Laredo, pues que se había colapsado un edificio. Traigo en el coche un chaleco de protección civil, me lo pongo, me bajo, empiezo a ver ya vecinos tratando de subir al edificio, les digo, espérense tantito, había algunos policías. Pero cuando veo ese edificio colapsado, digo, nos necesitan en el cuarto de situación.
veo un amigo de la Condesa que tiene una motocicleta, le digo, llévame, por favor. Llego allá y creo que muy atinadamente, después de valorar la situación y el número de inmuebles que ya se tenía detectado por helicópteros y cámaras que habían colapsado, Miguel Ángel Mancera nos dice a algunos miembros del gabinete, hay que hacer presencia física para dirigir la situación en sitio del gobierno de la ciudad. ¿A dónde te vas tú en ese momento? A mí me mandan a la calle de Escocia, al edificio exactamente que está en Escocia y Edimburgo. En la del Valle. Y había dos, Escocia y Edimburgo, y Gabriel Mancera y Escocia. Yo era responsable, digámoslo así, por parte de la Ciudad de México del edificio de Edimburgo, un edificio de 7 pisos, en fin. Llego al edificio de Edimburgo y ya había un montón de gente operando, vecinos que llegaron a tratar de ayudar de una manera pues desordenada, pero con el mejor de los ánimos. Cuando tienes una energía social tan fuerte, ¿cómo la encauzas para que siga ahí? Porque es muy fácil que te decepciones, que te desencantes, ya pasó la primera semana, ya la segunda, y esta ciudad va a requerir mucho esfuerzo y no perder esa energía. ¿Cómo han estado ordenando esas energías? Es un gran tema, Ricardo, y yo creo que no hay una respuesta sencilla. Es más, te diría, hace apenas un par de semanas, se instala un comité científico para la reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad, donde está la UNAM, el POLI, la UAM, el Colmex, el ITAM, el CIDE, toda la inteligencia de nuestro país metida a tratar de entender los preceptos básicos, el basamento científico de hacia dónde debes ir. Y teníamos una agenda que por supuesto cruza lo geofísico, lo sísmico, la revisión de los protocolos de protección civil, pero uno de los temas que todas las instituciones coincidieron en estudiar y en entender con mayor profundidad es este tema de la ciudadanía y particularmente de los jóvenes. ¿Cómo se entiende lo que sucedió para poder tratar de tener pues un posible encauzamiento? El 85 fue un año, es decir, digamos, imposible no hacer la comparación, donde cambió mucho. Es decir, la propia sociedad, cuando se dio cuenta que podía hacerse cargo y responsable de su espacio público, de sus instituciones, se produjeron cambios de enormes proporciones. En 86, Chihuahua se volvió un polvorín político. En 88 es una elección memorable. Y es imposible disociarla de 85. Te pregunto con esta comparación, ¿tú ves una ciudad antes y después del 19 de septiembre de 2017? Yo creo que estamos obligados a entender un parteaguas en la ciudad, y estamos obligados a hacernos muchos cuestionamientos de comunidad, de urbanismo y de lógica urbana de la ciudad, para plantearnos el futuro. O sea, yo creo que mal haríamos si no entendemos que algo nos cimbró en todos los sentidos el 19 de septiembre de este año. Estoy convencido que tenemos que visualizar, y por ello el plan que lanza Miguel Ángel Mancera no es un plan de reconstrucción, es un plan de reconstrucción y transformación de la Ciudad de México. O sea, yo creo que si forzar no a darme eso, los ejes de ese plan, ¿cuáles son? Mira, en una nuez, pues. A ver, en una nuez. Uno, tiene que tener forzosamente números, diagnóstico preciso. Es fecha que no sabemos en 85 cuántos mexicanos fallecieron o cuántos inmuebles se dañaron. Necesitamos información fidedigna. Dos, necesitamos priorizar y secuenciar. No se puede hacer todo de inmediato, no alcanza para todo, se tienen que hacer de manera ordenada con prioridades. Tres, tiene que haber coordinación y yo diría una suerte de mando único. Tiene que haber verdaderamente una unidad ejecutora. Hay quienes han hablado del fondo único. Yo creo que tiene que haber una unidad que ejecute. Tres,
tiene que ser un plan detallado. Es decir, tenemos que dar a conocer, no solo queremos hacer tantas viviendas, no. ¿Quién, cómo se financia, en dónde, para cuándo? Todo el detalle. 3, tenemos que entender las leyes o los reglamentos o las normas continuas y las de excepción, porque las emergencias te permiten preguntarte dónde deben de estar las excepciones. 5, comunicación absoluta y transparencia en todo, es decir, máxima publicidad en cómo se toman las decisiones y hacia dónde van. Y el último es por fases. Es decir, esto no es mañana ya vamos a tener esto. A ver, hay cosas que en los primeros 6 meses se tienen que hacer y hay cosas que van a tardar 2, 3, 4 y hasta 5 años en replantearse en la ciudad. Déjame plantearte algunos de los dilemas que por lo pronto como periodista me ha tocado observar. Ahora hablaremos de los edificios que colapsaron, que cayeron, pero hay una enorme cantidad de personas que ya no pueden regresar a su vivienda. Otros que para poder regresar tendrían que desembolsar recursos con los que no cuentan. Otros que, por cierto, todavía no saben si sus viviendas a estas alturas están en condiciones de regresar o no. Hay una inversión muy grande que se tiene que hacer ahí. El gobierno federal puso a disposición de los afectados, creo que créditos fáciles de pago de 100 mil pesos. Hay muchos que requieren bastante más que eso para regresar. ¿Qué está haciendo la ciudad por todas esas familias que hoy siguen viviendo en casa de la tía, de la abuela, que no han tenido dónde ubicarse? Sí. Mira, Ricardo, insisto, hay que hablar de etapas. Es decir, mal haría a alguien si dijera que en pocos meses van a estar reconstruidas una parte importante de las viviendas que se perdieron. Entonces hay que entender cuántas familias no tienen techo el día de hoy. Y en los primeros meses lo que tiene que haber con claridad y transparencia es cuáles son las opciones temporales de vivienda. Hoy afortunadamente hay poca gente en albergues, hay poca gente... No nos gustó a los chilangos irnos a albergues, preferimos irnos con la familia y está bien, ¿no? Tenemos comunidad, tenemos quien nos alberga, tenemos quien nos da un espacio, tenemos un familiar, tenemos un amigo. Son muchos en circunstancias. Otra vez, creo que tenemos que ser muy puntuales en poder hablar con presión de número. Ahora, la otra, tenemos muchos y variados esquemas de posibilidades de financiamiento. En efecto, el que se arrancó de inmediato porque existe una cartera de vivienda disponible en la ciudad, ya sea usada o nueva, y se necesitaba créditos. Como tú dices, el Fonden tiene una bolsa en donde da 90,000 pesos por vivienda. Pues en la Ciudad de México es muy difícil que puedas encontrar una alternativa de vivienda. No, a menos que tengas un arreglo en tu casa de una No, esa, te estoy hablando vivienda nueva. ¿Por 100,000 pesos? No, una cosa es arreglo. Pero esos 100,000 pesos, la Ciudad de México pone 3 pesos más por cada peso que pone el gobierno federal, y con eso en el mercado financiero puedes alcanzar un crédito de hasta 2 millones de pesos, en donde la Ciudad de México y el gobierno federal con lo que ponen, lo que cubren es el capital, y tú lo que vas a tener que pagar son los intereses del crédito. Habrá para quien este mecanismo sea una posibilidad o que sea efectivo. Habrá quien no pueda ni siquiera hacerse de la responsabilidad de un crédito. Habrá quien necesite... ¿Cuántos beneficiarios calculan más o menos que van a tomar ese...? Yo creo que sería muy irresponsable hoy hablar de ello. Te podría decir que de las 2 semanas en donde esto del financiamiento del crédito se ha abierto, hay, si mal no recuerdo la cifra de esta mañana, eran 1,331 solicitantes, créditos ya en trámite de estas personas. Ahora, hay otras posibilidades. Hay un instituto de vivienda de la Ciudad de México que para las personas con menos capacidades de financiamiento puede otorgar una vivienda en otras condiciones. Existe el valor del edificio del que era propietario alguien. Tiene un valor porque ese terreno existe. Ahora, ¿este apoyo puede caer más en manos del dueño
que del inquilino. ¿Qué haces con el inquilino? ¿Cómo lo No, ayudas? este apoyo, ¿cuál dices? Sí, normalmente si perdiste un inmueble es porque eras dueño del inmueble, ¿no? El Pero hay departamento. muchos que eran inquilinos, que rentaban. Bueno, hay apoyo de renta Ujú. para que busques otro espacio. Ahora, si rentabas, normalmente lo que tienes es el flujo para pagar esa renta. Sí. Y lo que vas a tener que hacer es buscar una alternativa diferenciada. Voy con para los rentar. edificios. Sí. Son 30 y tantos edificios que se cayeron. 38 colapsados. Y hay varios que están todavía acordonados. Hay una serie que otra vez tú decías, ya ha pasado mucho tiempo. Yo te diría, van 5 semanas. Sí, Al no es día de nada. hoy, y en 5 semanas se han valorado cerca de 15,000 inmuebles. Algunos de ellos, para ser ciertos y serios, necesitan revisiones con mayor profundidad. No vale en esto correr de una prioridad en las escuelas, por ejemplo. Bueno, Pero déjame preguntarte una cosa, porque sí. le queda a uno el temor de esos edificios que están acordonados, que no sabemos en qué estado están, si pueden dañar a las viviendas de Sí. junto, porque tienes razón, digo, 5 semanas es mucho, es poco, pero si traes un edificio que se te puede caer, es muchísimo. Sí, ¿Cómo está esa mira, medición del los riesgo? edificios, los inmuebles que ya estaban en una situación en donde, ya sea por el riesgo que eso implicaba para quienes estaban en las zonas aledañas, o bien que implicaban el cierre de zonas que económicamente podrían traer un efecto de damnificados todavía mucho mayor. Algunos de ellos ya están en proceso de demolición. Demolición. Están teniendo cuidado. Por supuesto. Y a costo del contribuyente, es el gobierno quien lo está En haciendo. este caso, el Fondo de Contingencia de la Ciudad de México, que es un fondo que se creó con remanentes en la administración de Miguel Ángel Mancera, es el que está haciéndose cargo de esas demoliciones. Te cuento, la semana pasada se hizo una reunión en Los Pinos, justamente donde el presidente explicó el proyecto de reconstrucción del gobierno federal. Y ahí me tocó preguntarle cómo se iba a vigilar que no hubiesen desvíos y corrupción con respecto a esos recursos. Porque otra vez regreso a 85. Hubo una enorme cantidad de desvíos y corrupción. Además, Déjame irme a corte, sí. porque este tema me importa mucho preguntártelo y traigo invitados sorpresa también para hablar del tema corrupción y vigilancia ciudadana sobre estos Me parece recursos. muy bien. Vamos a corte, regresamos. La tarea es enorme. La reconstrucción apenas comienza. Estamos hablando con el secretario de Desarrollo Económico, con Salomón Chertorivsky. De nuevo, gracias por estar en Ricardo. este segmento. Bueno, uno de los temas centrales es justamente cómo darle confianza al proceso mediante el cual se van a usar y aplicar estos recursos. Y le he pedido al director ejecutivo de nosotros, a Luis Fernández, me da mucho gusto Con tenerte X. aquí. Muchas gracias. Nosotros con X, porque es nosotros, nosotras. Sí, Nosotros, Nosotros. como querramos Eh, pronunciar. está muy bien. Luis, estábamos en esta discusión, le comentaba a Salomón que del lado del gobierno federal la decisión fue muy sencilla, no hace falta una supervisión de la sociedad sobre estos recursos, basta con las instituciones que tiene el gobierno para ir hacia adelante. ¿Tú tienes esa opinión? ¿Cuál es tu reacción frente a esta Pues- manera de manejar los recursos? Pues creo que la primera reacción, Ricardo, es basados en la evidencia que tenemos del ejercicio de recursos a través de este tipo de fondos, específicamente a través del Fonden. Tenemos como referencia, como primera evidencia, las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación que ha hecho en años anteriores. ¿Cómo le fue al Fonden? Pésimo. O sea, creo que esa Fue es mal. la primera respuesta y referencia que tenemos como ciudadanos, de decir, si nos piden confianza, lo que esperamos es que al menos la evidencia vale los resultados. Tal vez podríamos argumentar sobre la administración anterior quitando esas auditorías. En la presente administración, en los casos en los que se ha utilizado el Fonden, hay muchas observaciones que son tremendamente graves. Les pongo un ejemplo del caso de Veracruz en 2015. ¿No? Se entregaron apoyos parciales inmediatos, estos apoyos que entregan inmediatamente después de la emergencia para que se puedan ejercer, el cual la SEDATU pues, no los ejerció, amplió el plazo del ejercicio de esos recursos mucho más allá del tiempo de la emergencia.
Y lo segundo es que hay una entrega, por ejemplo, de 15 millones de pesos a la SEDATU para que construya viviendas, y a abril de 2015, cuando se realiza la auditoría, tiempo después de que tuvieron que haber sido ejecutados, esas casas nunca se construyeron. ¿Por qué la sociedad haría que eso funcionara mejor? O sea, ¿por qué una organización como nosotros o alguna otra, involucrándose en este esfuerzo, haría que las cosas, que la carreta jalara mejor? Creo que uno de los puntos más relevantes de los esfuerzos que realizamos desde sociedad civil son estos temas de vigilancia y observancia constante sobre el ejercicio de los recursos. Y exigencia, sobre todo, es decir, poder transparentar, poder comunicar lo que a veces el gobierno no comunica, poder evidenciar cuando hay fallas en la implementación de este tipo de proyectos, con la expectativa de que la implementación mejore, que nuestras autoridades se hagan mucho más eficientes. Ahora, Salomón, la sociedad civil, hay que decirlo, también puede ser un dolor de muela, ¿eh? Pero, y yo puedo entender que habrá algún funcionario que digo, no quiero ese dolor de muela, además de reconstruir tengo que... A ver, bienvenido. En el caso de la Ciudad de México, lo que hemos hecho es una plataforma pública en donde todos los fondos que están siendo utilizados en este proceso, pues ahí está su origen y su destino. Los donativos que ha recibido a través de la cuenta Reconstrucción CDMX la ciudad, que mayoritariamente han sido de los donativos de los trabajadores de la Ciudad de México también, que porque yo escuchaba que le preguntaban al jefe de gobierno, por ejemplo, ¿y dónde está el dinero de YouTube? O el de la obra de teatro que donó su función. No lo ha recibido el gobierno. Ahora, lo que recibe el gobierno va a estar en esta página, va a estar transparentado a cuál fue su destino y en qué se utilizó. Ahora, siguiendo, también el jefe de gobierno lo que ha pedido es que aprovechemos, si nos acompañemos de la sociedad civil para que vigilen y estén puntualmente dando seguimiento a todo lo que sucede y todo lo que planifiques a través de el programa de reconstrucción, recuperación y transformación. Entonces, en la Ciudad de México, por lo menos, cuentas abiertas y todo va a ser con la máxima publicidad. Ustedes han planteado la creación de un fondo único. Así es. Vigilado por la ciudadanía y, digamos, observado y ejecutado en colaboración con el gobierno. Es una propuesta provocadora. Así es. El gobierno federal no estuvo de acuerdo. El gobierno de la ciudad sí está de acuerdo. ¿Cuál es la reflexión que se hace nosotros frente a la distinción? Mira, creo que una primera reflexión es que hacemos este planteamiento a partir de nuevo de evidencia, de casos que han probado ser eficientes en tragedias del mismo tamaño en distintas partes del mundo. Utilizamos como referencia el Fondo Nacional de Reconstrucción de Chile, después del temblor de 2010, el tema de Japón, que también creó para... El de Fukushima. El de Kumamoto, al norte de Japón, que se llama Kumamoto Japan Relief Fund, que también es un fondo único que permitió la reconstrucción y articulación de múltiples actores. Tenemos un caso anterior, que es el caso de Indonesia en 2004, que el Banco Mundial preparó un informe, la verdad, bastante completo sobre los temas de coordinación. Y a partir de ello lo que observamos, justamente en lo que se concentran estos fondos, es no solamente la administración de los mismos. No es necesario que tengas toda la bolsa y el control en un mismo sitio, sino la coordinación para la redistribución de esos fondos, para asegurar una planeación de largo plazo y de largo aliento que te permita, en este caso, en un contexto electoral, romper al menos los incentivos político-electorales que se pueden malamente crear para el 2018. Me veo para con la evitar la tentación. evitar la duplicidad de Me acción. veo con la tentación. ¿Cómo les cayó la propuesta de los partidos de donar sus prerrogativas, de meterlas al Fonden, como se los pedían algunos, al Fondo Único otros? A ver, ¿cuál es la reflexión que les da? Mira, otra vez, yo más bien creo que continuaría en esto, la necesidad de que se ordene. ¿No le concedes ninguna importancia que los partidos quieran donar su dinero? Yo creo que es otro tema completamente ¿Eso diferente. es populismo eso? Es otro tema. Yo creo que todos los que quieran donar, donen. A estos fondos. Adelante. Digo, que hasta el privado que quiera donar sepa que una vez que su dinero y su donación ingresa a algún fondo, que este mismo fondo puede ser privado, pues que tenga la máxima transparencia. Es decir, si yo doné a la Cruz Roja, quiero saber en qué la Cruz Roja aplicó el donativo que yo le di. Si yo lo dono al gobierno, pues quiero saber el gobierno en qué lo aplicó. Una muy buena fórmula, en efecto, Japón, Chile, es más que
y no quiero poner palabras en la boca de nosotros y nosotras, pero es más que una cuenta única, ¿no? Más que entender un fondo como un receptáculo de todo el dinero, es una unidad unificada que ordene las necesidades, esto que platicábamos anteriormente, que priorice, que secuencie y que tenga que dar claramente las cuentas de en qué se aplicaron los recursos. Si nos va el tiempo, me gustaría mucho retomar el planteamiento que hacía Salomón hace un momento, de que esta puede ser una oportunidad para imaginarnos la Ciudad de México del futuro. Te presiono, casi como fue el extracto de un perfume. ¿Cuál crees que podría ser ese rumbo de cambio? ¿Qué le pedirías a la ciudad que cambiara a partir del sismo? Honestamente creo, y intentar contestar lo más directo posible, Ricardo, es coordinación y planeación con múltiples actores que participamos en los procesos de decisión pública. Acabar de entendernos, creo que es una oportunidad única para poder entender que múltiples actores de sociedad civil, de academia, empresas, podemos trabajar juntos para el mismo fin. Si no estamos unidos y coordinados a través de las mismas acciones para evitar la duplicidad, si no estamos unidos para poder reaccionar ante contingencias, lo que sucede es la necesidad de tener distintos reflectores, la necesidad de tener acciones que puedan adjudicarse a una marca, decir yo hice esto, yo hice lo otro. Creo que eso es un gran momento para poder articular modelos de gobierno abierto, modelos de gobernanza mucho más incluyentes que nos permitan tener esa mirada de largo aliento. Cierro con una última preocupación que traemos pues todos. Los planes de desarrollo en México son de la Ciudad de México. Están guardados bajo llave. El atlas de riesgo guardado bajo llave. Y bueno, yo diría, es que tu jefe, Miguel Mancera, lo guardó, pero es que también lo guardó lo guardó Marcelo, lo guardó igual Obrador. Es decir, no es una información a la que hayamos tenido acceso. Yo no puedo saber cuál es el plan de mi colonia. ¿Cómo le vamos a hacer para que esa información no esté guardada? Lo vamos a saber. El programa de reconstrucción, recuperación y transformación trae planteado ello. La convocatoria al comité científico trae plantado ello. Hay que entender que es multidimensional, no es nada más que hay en el subsuelo y donde hay una grieta, no, es que hay arriba. No, pero el plan de desarrollo, hombre, pues tenemos que pensar está, ¿no? en el futuro y yo concuerdo absolutamente, pero diría, aquí nos podemos plantear la transformación urbana de la ciudad. Hay discusiones, he escuchado en estas últimas fechas gente que sigue hablando, por ejemplo, de descentralizar la ciudad. A ver, las ciudades son el mejor invento de la humanidad en los últimos 100 años. Las economías de escala que se dan en una ciudad son fantásticas. Necesitamos pensar cómo vamos a construir la vivienda necesaria para que los capitalinos puedan vivir aquí y no tengan que ir a 3 horas de distancia. Pero hay compromiso del gobierno para liberar esa información. Es que, absoluta. A ver, eso ha permitido que la manipulación con las licencias de uso de suelo, por ejemplo, o con los usos de suelo, sea enorme. La corrupción es grande porque es una información escondida, reservada. Ya no me pregunto por qué. Te pregunto si hay compromiso de Ricardo, volverla libre. Creo que además es una de las discusiones públicas que tenemos que tener. ¿Hasta qué grado queremos llegar y vamos a llegar en transparentar toda la información? Mira, hay quien nos ha, por ejemplo, en estas discusiones del comité científico, nos ha llevado a que, por ejemplo, cada edificio tendría que tener una placa donde con toda claridad se manifestara qué hay en el subsuelo, cuál fue su método constructivo, en fin, bueno, es una discusión pública que tenemos que tener y tenemos que, además, que la tecnología hoy nos permite nos lo permitiría tener toda la claridad. Vaya, nadie va a decir creemos que ya nadie vive en Tokio. Pues más bien yo quiero aprovechar como el espacio con Salón, pero creo que la demanda es la misma. O sea, el atlas que hicieron público después, creo que de la presión de las últimas semanas, es un mapa en donde no es una mayor referencia más que una sola capa de información en donde están como los tipos de subsuelo, hasta ahí. No es una relación, o sea, no es una información profunda el tema de catastro. Y creo que hoy sí está en sus manos, como gobierno de la Ciudad de México, decir, hoy es la oportunidad de decir, si queremos transparentarlo, abrirlo. Más allá de las implicaciones que tenga para el mercado inmobiliario y con la pena para el mercado inmobiliario, creo que se tiene que priorizar el derecho a la vida y a garantizar la integridad física y psicológica
de quienes habitamos cada uno de nuestros espacios en esta ciudad. Se fue el tiempo. No, yo estoy convencido, estoy clarísimo. En esta ciudad necesitamos construir comunidad, necesitamos construir y la parte urbana y la parte de transparentar el cómo vamos a crecer en materia inmobiliaria, por ejemplo, en fin, y cómo vamos a vivir de manera más amable entre todos, es lo que nos da oportunidad la tragedia que vivimos el 19 de septiembre. En paralelo al duelo en el que seguimos, necesitamos planear y necesitamos ir tomando decisiones inmediatas porque eso va a ir impactando en el futuro. ¿Te ves gobernando esta ciudad más allá del 2018? Me veo siendo un servidor público, poniendo mi granito de arena en donde yo pueda hacerlo porque amo esta ciudad, amo mi país y llevo 19 años siendo servidor La respuesta público. es sí. Salomón, te agradezco muchísimo, Ándale, muchísimo por estar Ricardo. aquí. Muchas gracias, A ti, Luis. Ricardo. Y bueno, seguimos la pista, no cabe duda, reconstruir la confianza en esta ciudad y en su ciudadanía es el gran desafío. Miguel Ángel Mancera habla todo el tiempo de capital social. Eso es capital social, confianza. El terremoto nos recuerda que es la única manera de salir adelante. Ojalá y seamos capaces de construir instituciones para que vivirse en esta capital sea más confiable. Próxima semana, miércoles, 10 de la noche, Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.